ahorrar. Habla, Willy, habla. Habla, Willy. Muy bien, Acá muy está bien. la agenda económica de hoy, de este día jueves 29 de julio. Dale, Willy, Muy bien, gracias Marcelo. Bueno, algunas noticias que traen relativo alivio, ¿no?, a la economía argentina tan golpeada y tan pendiente, por supuesto, de dos cuestiones. Bueno, ¿qué va a pasar finalmente con la pandemia? Cuidado, porque la aceleración de contagios y muertes, bueno, representan para la economía también un problema en términos de si se va a poder mantener la actividad económica tan abierta como pretende, por supuesto, el gobierno también en el año electoral. Y, por supuesto, la otra cuestión tiene que ver con las elecciones. Pero, en principio, ayer, insisto, hubo una noticia bastante buena de afuera. Habló el famoso presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dijeron? Y bueno, que va a seguir la expansión monetaria, que hasta que no aparezca realmente un progreso sustancial en el nivel de empleo, Estados Unidos va a seguir sosteniendo el precio de los activos, va a seguir inyectando 120.000 millones de dólares por mes, Marcelo. Wow. Mirá qué lindo si el Banco Central de la República Argentina pudiera inyectar tanta cantidad de pesos y que no pasara nada, ¿no? Pero bueno, lo concreto es que eso le está dando aire a las materias primas. Estamos viendo sostenido el precio de la soja, del petróleo, las criptomonedas, leves subas en las bolsas, y ese, por supuesto, es un escenario un poco mejor para la Argentina. Están subiendo los metales también, insisto, una señal desde Estados Unidos que es mejor que siga en ese camino. Y por el lado, y por casa, ¿cómo andamos, Marcelo? Bueno, Mirá. dos días sin que suba el dólar, es siempre una buena noticia en la Argentina, y sobre todo para el equipo económico, que venía un poquito cascoteado otra vez desde el sector político del gobierno, muchas presiones a Martín Guzmán por lo que pasaba con el dólar. ¿Cómo respondió Martín Guzmán? Y bueno, Marcelo, con un festival de bonos, como vos decías muy temprano, efectivamente, incluso una muy buena nota del periodista Mariano Buettner en Infobae cuenta que el gobierno está analizando, bueno, ofrecer también bonos en pesos atados a la devaluación. Esto no es ninguna novedad, ya lo hizo muchas veces el gobierno, la última vez lo hizo en mayo. Y esto, en alguna medida, tiene un doble sentido. Por un lado, que haya más instrumentos para absorber pesos. El gobierno, obviamente, está en un nivel de emisión monetaria cada vez más alto. Se viene un tsunami de pesos, obviamente, por la explosión del gasto público electoral. Y, claro, todos esos pesos, después el gobierno tiene que ofrecer instrumentos, letras, bonos, indexados, no indexados, atados a la tasa de interés, atados a la devaluación, atados a la inflación, para poder retirar justamente todos esos pesos. Y en alguna medida, Marcelo, eso es lo que está viendo el mercado financiero también para seguir la evolución del dólar. Finalmente, la corridita cambiaria que tuvimos en los últimos 30 días, que llevó el dólar de 155 a 175, en definitiva ahí parece haberse estabilizado, y bueno, muestra que en definitiva hay una respuesta a la cantidad de pesos cada vez mayor en el mercado. Mirá. Y eventualmente a cuánta capacidad tiene el gobierno de seguir financiando toda esa bola de nieve en pesos. Ayer hubo algunas noticias, te diría que julio el gobierno terminó salvando la ropa, apretado. Uh-huh. Ayer tenía vencimientos por 162.000 millones de pesos, pudo renovar 150.000, pero si uno hace la cuenta de todo el mes, el gobierno quedó unos 35.000 millones de pesos arriba. Y esa cuenta de los pesos, Marcelo, cuánto vence, cuánto renueva, cuánto tiene que emitir. Pensá que en lo que va del año, el gobierno ya emitió casi 600.000 millones de pesos y tuvo que renovar deuda por 400.000 millones de pesos. Bueno, ¿qué va a pasar de aquí hasta las elecciones con esos vencimientos en agosto, en septiembre? Vencen casi 400.000 millones de pesos por mes y el gobierno tiene que presentar instrumentos para que parte de esa plata no se vaya al dólar, y sobre todo también para las compañías multinacionales que necesitan cubrirse ante una futura devaluación, y por eso es que se vienen justamente los nuevos bonos atados a la devaluación que le van a tratar de ayudar al gobierno a contener un poquito el dólar. El atraso cambiario, Marcelo, se está profundizando,
En el mes de julio fue bastante evidente, solamente 1% fue la devaluación del dólar oficial contra una inflación que cómodamente está en el triple. Así que el escenario, obviamente, de la especulación con el precio del dólar va a seguir y el gobierno va a tener que seguir ofreciendo instrumentos y vendiendo reservas, obviamente, para contener el precio. Ayer 180 el blue, el contado con liquidación regulado por el gobierno en el volumen entre 166 y 170 pesos y el contado con liquidación libre, sin restricciones, entre 175 y 179 pesos, insisto, segundo día de dólar quieto después de una corridita que llevó el dólar prácticamente 20 pesos arriba. La actividad económica, bueno, como decíamos, con alguna recuperación relativa en el mes de junio, eso lo está celebrando el gobierno. Aparecieron los datos de la construcción, 6,5% arriba el índice Construya, que mide las compras de insumos de la construcción en el mes de mayo contra junio, y el gremio de la construcción, Marcelo, está pactando un nuevo aumento salarial que puede ser un testigo para todo el sector privado. La construcción tenía pactado un aumento de 36% en 4 cuotas, estaría cerrando hoy un 10% adicional en 3 cuotas. Esto es lo que me parece que está ocurriendo en la mayoría de los gremios grandes. Hay mucha ansiedad política, obviamente, contra el equipo económico. No empecemos con los brotes verdes, le dicen al amigo Martín Guzmán, pero la verdad que Martín Guzmán en las últimas 48 horas, en alguna medida, bueno, reapareció, salvó la ropa con 2 días tranquilos del dólar. Veremos cómo sigue, Marcelo. Bueno, mira, ¿te cuento algo? Sí, señor. Ayer estuve con uno de los más destacados analistas financieros de la Argentina, cuyo nombre por el momento me voy a reservar, pero es una persona muy conocida en los medios de comunicación y por la vida económica y financiera de la Argentina. Entonces me decía que bueno, que él tiene algún optimismo por el hecho de que esta situación no da para más. Claro, claro. Me dice, mira, el Banco Central toma fondos a X tasa, después lo presta a una tasa mucho menor, eso está haciendo crecer una bomba atómica, por lo tanto esto no va a tener más remedio que ser corregido y el presidente no va a tener más remedio, si no hay alternativa, a hacer lo que en su momento hizo el doctor Alfonsín con Surruil o el doctor Menem con Cavallo, es decir, corregir un rumbo obviamente dramático, porque esto no da para más, ¿no? Y lo que está pasando es directamente imposible de sostenerse. Y yo le pregunté si él advertía cuál era la diferencia entre los casos de Alfonsín y de Menem con el de Alberto Fernández. Claro, claro. Que es que para hacer lo que hay que hacer hay que tener poder político. Efectivamente. Claro, entonces hay una diferencia, es decir, estamos parecidos a una instancia precrisis, como aquellas que vivimos en la época de Alfonsín o de Menem. La diferencia está en que el poder político está en una instancia desarticulada. Sin duda, Marcelo, y por supuesto no solamente no hay consensos en la política, sino que tampoco los hay dentro de la coalición que gobierna. Entonces yo puedo entender que las cosas no den para más, pero también hay que comprender que para hacer una reforma significativa hay que tener poder. Así es, Marcelo, así es. Exactamente, y por eso... Pero me parece que ahí está la crisis argentina, digamos, en el hecho de que ante la evidencia de que algo hay que hacer, no hay quien lo haga. Exactamente, y bueno, por eso, Marcelo, la economía lo único que está mirando es cuánto poder finalmente va a tener Cristina en la segunda parte de este mandato de Alberto Fernández. El mismo que precisamente. Te lo contesto antes de las elecciones, el mismo que ahora. Bueno, puede ser mayor incluso, puede ser mayor, puede ser menor. Pero bueno, eso es lo que se quiere medir, ¿no? Como hay una percepción de que finalmente todo va a ser un empate, y eso que vos decís de que el mismo que ahora, y bueno, por eso la brecha es 90%, Marcelo, y el riesgo país 1.600, y nadie vende $1 si no está obligado, efectivamente. Sí, claro, obviamente. Bueno, gracias. Después te voy a decir el nombre, te digo en privado a la persona que tenía este optimismo hasta que tuvo la mala suerte ayer de cruzarse conmigo. Con vos, claro, con vos. Me imagino. Cruzado con otro. Pero Fortunato está de acuerdo conmigo, él sabe de quién hablo, ¿no? Sabe de quién hablo, ¿no? Y bueno,
Pero vos, Marcelo, ¿sabés cuánta? El señor Suchovicki. Mirá, muy bien. Claro, exactamente. Un gran analista. El capo total, ¿o no? Y bueno, vos pensás que Claudio... El contracapo, ¿no? Fortunato. Sí, se sabe de bolsa, sabe de mercado, sabe de todo. Ese viene como yo esperando el giro a la esperando el giro a la racionalidad hace mucho tiempo. Lo que me plantea es, mira, acá no hay más remedio que tener un giro racional. No me digas. Ya vas a ver que hay otro remedio. Porque él me decía, bueno, mira, Alfonsín lo tuvo que hacer. Bueno, para Alfonsín le digo, Claudio, Alfonsín era Alfonsín. Era un flor de dirigente político, era un líder, ¿no es cierto? Y a Menem le pasó lo mismo cuando lo era al principio de su mandato, ¿no? ¿O no, Fortunato? Es obvio, ¿o no? Después deliró Menem, no importa, es otro tema. Pero al momento que tuvo que tomar la decisión dramática, la tomó, digamos, porque tenía con qué, tenía respaldo político, tenía consensos, era un jefe político indiscutible, como lo fue aún más el doctor Alfonsín, ¿no? Que tenía efectivamente herramientas para desempeñarse como líder político significativo. Eso no está dado hoy en la Argentina, con independencia del resultado de las elecciones. Así es. ¿O no, Fortunato? Mucho más elocuente Fortunato que Suchovicki, que me dio charla como... Ay. Bueno.